Buenas tardes. Enamórate del resultado de tu restauración indirecta. El día de hoy, esta tarde, vamos a hablar de el procedimiento paso a paso de las restauraciones indirectas. Para hacer una restauración indirecta, como la que estamos viendo en la pantalla, tenemos que pasar por diferentes procedimientos. Tenemos que hacer una buena preparación, colocar unos buenos provisionales, tomar una buena impresión, elegir el mejor material restaurativo para cada ocasión y la cementación. Vamos a hablar brevemente de todos estos pasos en esta charla, en este webinar, y vamos a empezar con un concepto que ha cambiado en los últimos años. Hace 30 o 40 años, los pacientes, pueden ver un paciente en la fotografía del lado izquierdo, los pacientes llegaban y les hacíamos restauraciones metálicas, se podía ver el margen alrededor de las restauraciones, podíamos tener un pantone de colores en la boca y los pacientes realmente no decían nada. Entonces era mucho de vamos a aplicar la función del paciente, que el paciente sea un paciente con salud, que esté estable, y la estética no se le daba tanta importancia. En la actualidad han cambiado muchísimo las cosas y los pacientes cada día son más demandantes. Por ejemplo, en la fotografía del lado derecho llega una paciente pidiendo unas carillas de porcelana, que ya saben, en la actualidad todos los pacientes por internet nos dicen casi el diagnóstico y el plan de tratamiento. Y nosotros le preguntamos, oye, pero del lado izquierdo de su pantalla, decimos, no estás masticando de ese lado, no tienes dolor en la articulación, no tienes un chasquido o algún problema. Y dice, doctor, o sea, yo no vengo por eso, yo vengo a que me devuelvan la estética, porque para mí es muy importante, y ya la función y la salud de los pacientes como que no la ven tan importante, pero nosotros no la podemos hacer a un lado. Lo que sí es muy importante es que ya en la actualidad nuestros tratamientos en un muy alto porcentaje se basan en la estética. Para todo tratamiento, ya sea un tratamiento protésico, sea un tratamiento endodóntico, sea un tratamiento periodontal, lo más importante es el diagnóstico. Y vamos a ver a continuación algunos puntos que para mí son muy relevantes y muy importantes, porque el paciente tiene que estar muy bien informado antes de hacer cualquier restauración. Durante muchas décadas nos hemos peleado y hemos cambiado restauraciones por dos motivos. Uno es por la caries dental, las fotos superiores, y la segunda es restauraciones desajustadas. Es muy curioso, pero el 75-80% de los dentistas y de los que hacemos rehabilitación, el fuerte de nuestro trabajo son coronas individuales, y es un porcentaje bastante alto. De aquí empezamos con el diagnóstico. ¿Qué cantidad de dientes tengo? ¿Qué cantidad de estructura remanente cuento? Y los pacientes deben de ser muy conscientes, les debemos explicar cuál es la situación real de su diente. Por ejemplo, el diente en la parte superior dice, yo nada más necesito una corona, doc, pero él no sabe que no tenemos suficiente diente y que si yo le coloco un poste bajo estas condiciones y una corona, eso va a actuar como una cuña y nos va a fracturar esa raíz a mediano o largo plazo. Yo necesito tener un efecto férula mínimo de 2 o 3 milímetros, o le puedo dar diferentes alternativas a mi paciente, como sería extruirlo ortodónticamente o hacerle un alargamiento de corona. Pero para hacer esos tratamientos yo necesito una buena raíz en el caso de la extrusión, y si le hago el alargamiento de corona voy a comprometer la estética roja. Entonces necesito saber su labio
cuando él sonríe, hasta dónde llega, si es un labio bajo, si es un labio medio, si es un labio alto. En la foto inferior llega un paciente con un bruxismo tremendo, ya la dentina, probablemente ahí tenía una restauración que se botó, tenemos caries, y el paciente dice, yo nada más necesito una restauración porque de repente se me destiempla. Ustedes pueden ver que hay una pequeña fractura ahí en ese diente y ya necesitamos hacer un tratamiento de conductos, probablemente hacer una reconstrucción, porque si yo recorto ese diente, si yo hago una corona completa, me voy a quedar sin nada en medio. ¿Y de dónde voy a detener mi corona o la restauración que yo decida colocar? Los pacientes deben de entender todos estos aspectos, es muy importante para nosotros. Otra situación que es muy común son los dientes extruidos, los dientes proinclinados, los dientes retroinclinados, los dientes girados, y nosotros, si no tomamos eso en cuenta y si no le explicamos a nuestro paciente cuál es la consecuencia de recortar un diente muy girado, pues es tocar el nervio, o sea, lastimar el tejido pulpar, y de repente el paciente venía por una simple corona y ahora resulta que hay que hacer endodoncia, hay que colocar un poste, hay que colocar una corona. Debemos de informar a nuestros pacientes cuál es la situación real y cuáles son los peligros o los riesgos que podemos ocasionar cuando los dientes no están en su lugar. En la foto de abajo, el paciente viene pidiendo un implante y él no entiende que yo no puedo colocar un implante si yo no tengo un plano oclusal estable. Entonces, aparte del implante, ese diente, ¿qué le podemos hacer? Lo podemos intruir con ortodoncia, podemos hacer una endodoncia electiva y después poner protésicamente o recuperar protésicamente el plano oclusal. Y el paciente dice, doc, o sea, yo nada más venía por mi implante y usted ya me está saliendo con un sinfín de cosas que yo no había tomado en cuenta. Pero es mejor que el paciente sepa porque las consecuencias las podemos pagar muchísimo más caras. Otra parte importante son los sustratos a tratar. ¿Qué estructura remanente tengo? Si tengo suficiente estructura, si es esmalte, si es dentina sana, si es una dentina esclerótica, si es una dentina pigmentada, y lo mismo los postes. Hay postes que ya son previos y que la endodoncia está bien, tal vez a mí no me encante el poste que estamos viendo en la parte inferior, sin embargo, es algo que está funcionando adecuadamente. Lo único que tengo que hacer es elegir el mejor material restaurativo para devolver la estética, la función y la salud, como hablábamos en un inicio. Otro caso que los pacientes muchas veces no entienden claramente es el espacio interoclusal. Aquí llega un paciente pidiendo una corona en un lateral y nosotros le decimos es que no hay suficiente espacio para que yo te pueda colocar alguna restauración en esa parte. Les podemos dar diferentes alternativas, podemos mandarlo a tratamiento de ortodoncia, podemos abrir la dimensión vertical, podríamos hacer una ameloplastía en el diente inferior para darle espacio, podríamos vestibularizar ese diente. Pero si el diagnóstico está mal hecho, ¿qué va a pasar cuando ese lateral entre en función? Si yo me pongo una venda en los ojos y quiero hacer una restauración individual sin tomar en cuenta el entorno de la boca del paciente, a la semana va a venir esa corona en la mano del paciente o va a estar fracturado ahí. El espacio interoclusal muchas veces cuando son tratamientos grandes, bueno, puedo abrir la dimensión vertical sin ningún problema, como es la fotografía que estamos viendo en la parte inferior. Pero también debemos de conocer los diferentes materiales con los que estamos en la actualidad, porque muy probablemente no tengo que hacer un desgaste tan fuerte y hacer
una restauración monolítica en donde yo nada más requiero 1 milímetro de espesor. En algunas ocasiones, esa es una muy buena manera de resolver un tratamiento sin tener que hacer tratamiento de conductos o sin tener que intruir esos dientes de alguna u otra manera. Por último, parte muy importante del diagnóstico es el biotipo gingival. ¿Dónde voy a colocar mi línea de terminación? ¿Dónde la quiero? ¿Cuáles van a ser las posibilidades de que esa encía migre apicalmente? Y de acuerdo a esto, vean las fotografías en la parte inferior. Tengo 2 biotipos gingivales muy delgados y ahí la línea de terminación se retrasa un poquitito, el diente tiene un tratamiento de conducto, se empieza a ver oscuro y por supuesto los pacientes, como lo dijimos anteriormente, se han vuelto muy exigentes en cuanto a la situación estética y ya no les gusta. Y ustedes saben que un central es de las cosas más difíciles que tenemos para rehabilitar. Este es un caso que vamos a ver en la plática. Y del lado derecho lo mismo. Aquí tal vez no le echo tanto la culpa a la restauración, sino al manejo, a la forma en que fue llevado este tratamiento. Muy importante, la selección del material restaurativo va a determinar directamente el diseño de la preparación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a la mano muchísimos materiales restaurativos. Puedo utilizar metal porcelana, puedo utilizar circonia monolítica, puedo utilizar restauraciones de puro metal, puedo utilizar circonia estratificada, puedo utilizar bisilicato de litio, puedo utilizar porcelana feldespática. Entonces, en la actualidad es muy importante que nosotros conozcamos todos esos tipos de materiales y las ventajas y las desventajas que nos pueden brindar para que el beneficio al final del día sea para el paciente y también para nosotros, porque eligiendo un buen material restaurativo sabemos que va a funcionar de una manera adecuada en todas las circunstancias que ya vimos con anterioridad. Vamos a entrar un poquito en principios de preparación y para mí hay 2 factores importantísimos que siempre debemos recordar y de tomar en cuenta cuando hacemos preparaciones de cualquier diente. Y eso es conocer perfectamente la anatomía dental para que el diseño de la preparación se aplique a la situación clínica y los resultados sean óptimos. Esto es algo de lo que hemos estado hablando desde el diagnóstico. ¿Qué material voy a utilizar? ¿Cuánto necesito de espesor? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la fotografía del premolar, para una cara oclusal de diferentes materiales, yo necesito entre 2 y 2,5 milímetros de espesor. En las paredes axiales, de 1,5 a 2 milímetros, también dependiendo de qué material restaurativo vaya yo a utilizar. Y en dientes anteriores, 1 milímetro de chaflán, 1,5 milímetros en las paredes axiales y 2 milímetros en los bordes incisales. Si siguen ustedes la anatomía del diente, no tenemos por qué tener problemas de restauraciones sobrecontorneadas, de restauraciones no estéticas, porque no tengo suficiente material para que me dé la translucidez o me dé el efecto estético que estoy deseando. Por eso es un principio para mí muy importante. El siguiente punto, que también es importantísimo, es saber o tener una visualización de qué es lo que quiero y cómo quiero dejar mi restauración final. Y en la actualidad lo que estamos haciendo mucho son encerados de diagnóstico. Los encerados de diagnóstico nos van a dar una gran idea de cómo quiero que se vea el paciente. Es una información muy bonita para el paciente, porque al paciente le hacemos una férula y ve cómo se pudieran ver sus dientes, y ya con eso nos ganamos al paciente y es un producto de venta.
es un marketing el hacer un encerado de diagnóstico y mostrárselo al paciente. Si yo le tomo una impresión a mi encerado de diagnóstico y lo llevo a mi preparación, que es lo que estamos viendo en la fotografía del lado derecho, ya sé exactamente la cantidad de diente que yo necesito recortar. ¿Para qué? Para que mi ceramista, mi técnico dental, me pueda reproducir exactamente lo que ya hicimos con nuestro encerado de diagnóstico. Y no nos tenemos que romper la cabeza. Tenemos muy buenas herramientas, los fabricantes se han preocupado por darnos muchísima facilidad para la manipulación y, por ejemplo, aquí tenemos dos fresas y vean cómo de la foto superior, la troncocónica de extremo redondeado, si la medimos, la pared axial, ya tenemos el 1,5 milímetros, nada más es paralelizarla al eje longitudinal del diente y recortar. Nuestro chaflán nos va a quedar de 1 milímetro, nuestra pared axial nos va a quedar de 1,5 milímetros. Una fresa de cono invertido largo, ustedes vean, mide 2 milímetros. Es justo lo que nosotros necesitamos para tener suficiente espesor en la cara oclusal de nuestros materiales restaurativos. Vamos a ver rápidamente de los casos que vamos a ver más adelante. Este es un molar inferior, tiene tratamiento previo de conductos y aquí por la situación clínica que vamos a manejar, reconstruimos ese diente y le hicimos un poquito de anatomía porque en base a eso vamos a hacer nuestro provisional. Vean cómo estamos utilizando nuestro cono invertido largo, lo estamos profundizando perfectamente y lo único que tengo que hacer es unir los bordes. Después de unir los bordes, acuérdense el desgaste oclusal, sigue el desgaste de la cúspide de trabajo y luego vamos a cortar las paredes interproximales, las paredes axiales. A mí en lo personal me gusta utilizar una fresa 330 porque con el tiempo me he dado cuenta que tengo muy buen control y si ustedes ven la fotografía inferior del lado derecho, se ve un corte recto con esa fresa 330 y me siento muy cómodo y me siento muy seguro porque sé que de esa manera no voy a tocar el diente adyacente. Es cuestión de práctica y es una curva de aprendizaje que todos tenemos en cualquier procedimiento que hacemos en odontología. Seguimos con las paredes axiales, la pared vestibular, la pared lingual y yo en este momento, cuando ya he recortado mi diente y veo que empieza a tomar forma, me gusta siempre empacar un hilo retractor. Puede ser, no tiene que ser muy grueso, pero si ustedes se fijan en la fotografía inferior del lado izquierdo, ahí vemos cómo el hilo me favorece muchísimo y puedo dejar una línea de terminación donde yo quiera. La puedo dejar supragingival, la puedo dejar al nivel de la encía y la puedo dejar subgingival. Eso va a depender de mi diagnóstico que ya hice previamente y de qué tipo de material restaurativo voy a utilizar para este caso. Este es un molar superior. El molar superior aquí lo están viendo. También es lo mismo. Aquí no hicimos los cortes con la profundidad. Hicimos un solo corte. Ya con más experiencia no necesito hacer mi marca inicial. Lo que sí es muy importante, la cúspide de trabajo. Ustedes están viendo en la foto inferior derecha que tenemos que también recortar para que al momento que mi paciente haga sus movimientos excéntricos no haya contactos prematuros cuando el paciente va en sus lateralidades. Vemos que haya suficiente espacio interoclusal. Para mí es muy, muy importante siempre el espacio interoclusal que sea perfecto, porque esa es la base para que la restauración quede bonita, para que tenga suficiente resistencia y para
que la restauración sea muchísimo, bueno, la preparación sea muchísimo más fácil de efectuar. Utilizamos la fresa 330 de la misma manera y si ustedes lo ven van a decir, es que se ve muy aparatoso ese corte recto, pero ya cuando unimos esos cortes, vean cómo el chaflán queda de 1 milímetro, 1,5 milímetros en la pared axial y tengo suficiente espacio interoclusal para mi material restaurativo. Después de preparar viene la fase de los provisionales. Los provisionales son muy importantes y yo los invito en esta ocasión a que prueben el ProTem 4. Es un material que honestamente les voy a decir, al principio a mí me costó mucho trabajo utilizarlo, pero hoy soy feliz utilizando este material y yo les voy a enseñar paso a paso cómo se maneja este material y es muy sencillo, muy práctico y ustedes van a ver ahorita los resultados. ¿Cuáles son las características de un buen provisional? Bueno, tiene que ofrecer una protección a la preparación, restaura y preserva las funciones del órgano dentario a rehabilitar, nos ayuda a nosotros, le ayuda al paciente y ayuda al técnico a ver cómo va a quedar su restauración final y nos estabiliza la oclusión y los tejidos periodontales. Si ustedes ven estas dos fotografías, vemos claramente cuál es el objetivo de los provisionales. Vean cómo se ve ese tejido periodontal, cómo se ven las papilas, cómo se ve el surco gingival. No dudo que haya un poquitito de inflamación, pero es un tejido que no sangra, es un surco que está lo suficientemente sano como para poder tomar una buena impresión. Hay muchísimas más características en los provisionales, pero por supuesto, como contamos con muy poco tiempo, les estoy mencionando los más importantes. ¿Cómo vamos a utilizar nuestro ProTem 4? Se puede utilizar con alginato. La verdad es que el alginato a mí en lo personal no me gusta. Yo prefiero utilizar la masilla del Express XT. Mezclamos, podemos utilizar cualquier cucharilla, la que ustedes gusten, no hay ningún problema. Y corto mi guía. Yo lo único que necesito es un diente adelante, un diente atrás. Vamos a enseñar restauraciones individuales. Ahorita no nos vamos a meter en rehabilitaciones grandes y que quiero empacar cientos de hilos y hacer una cementación de 10 unidades. No, vamos a empezar por lo básico, paso a paso. Aquí está nuestra guía. Para mí es muy importante practicar. Ahí, si ustedes se fijan en la foto superior izquierda, se ve una guía del premolar. Entonces, practico un par de veces para que asiente perfectamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo del ProTem es demasiado corto. Solamente cuento con 40 segundos para inyectar el material y llevarlo a la boca. Imagínense, si utilizamos o quiero hacer un provisional de 4, 5 o 6 unidades, definitivamente 40 segundos no nos va a dar tiempo. Yo, como les decía, al principio tuve muy mala experiencia. ¿Por qué? Porque quería hacer provisionales un poquito más largos y yo no les recomiendo que hagan provisionales de más de 3 unidades, precisamente por el tiempo de trabajo. Y porque si ustedes inyectan demasiado rápido el material en nuestra guía, va a salir lleno de burbujas y se van a frustrar. Yo al principio en mis provisionales, cuando empecé a trabajar esto meses atrás, lo dejé a un lado inicialmente porque eran muchas burbujas, me ganaba el material, pero ahorita ya sabemos que 40 segundos tiempo de trabajo, máximo 3 unidades. Lo llevamos a la boca y el tiempo de polimerización en la boca, como les dije, empieza a los 40 segundos y tengo hasta 1 minuto 40. Es el tiempo de polimerización en la boca. Yo aquí ya quité mi guía del portaimpresión y para mí es muchísimo más fácil abrir la guía nada más y dejar el bisacrilato en el diente. Una gran ventaja que tenemos con los bisacrilatos es que no se contraen.
no se contraen como el acrílico, no huelen como el acrílico, el paciente no siente que le estamos quemando los tejidos y no va a haber la respuesta de calor. O sea, no vas a elevarse la temperatura como lo hacen los acrílicos normales. El tiempo para remover nuestra guía o nuestra impresión, por así decirlo, en caso que decidamos usar la cucharilla, si yo la quiero remover tempranamente va a ser al minuto 40 y el tiempo ideal es acercándonos a los 3 minutos. Ahí es donde yo abro mi matriz y vean cómo se ve el provisional, ahí se queda. En esos, vamos a decir, en esos 2 minutos yo puedo quitar los excedentes que me quedan sobre las caras oclusales de los dientes adyacentes o puedo quitar el excedente de la parte vestibular, de la parte palatina y a los 5 minutos es el tiempo en donde yo retiro ya sea de la guía o del diente mi provisional. Y esa es la forma que sale de la boca. Como es un bisacrilato, como es una resina acrílica, también va a quedar la capa de oxígeno que siempre queda cuando utilizamos una resina. El fabricante, 3M, nos dice, ustedes a veces ni siquiera tienen que pulir estas restauraciones, pero sí tenemos que quitar esa capa inhibida de oxígeno porque se siente un tanto cuanto pegajosa y lo hacemos con alcohol. Aquí tenemos cómo empezó el diente, cómo salió inmediatamente después de la guía, cómo recortamos el provisional inferior izquierdo y cómo nos queda el provisional. Vean los tejidos, el manejo de tejidos en este caso es muy importante. No hemos lacerado nada, no vimos nada de sangrado. Entonces es un material muy, muy bueno y es muy fácil de trabajar. Y además, como es rápido, pues lo tenemos que hacer definitivamente bastante rápido. Pero todo es una curva de aprendizaje. Este es el central que les mostré hace un momento. Le tomamos la impresión de la masilla. Vuelvo a cortar mi guía. Ustedes pueden ver en la fotografía inferior derecha que hago un corte. ¿Para qué? Para que salga por ahí el excedente del bisacrilato y que yo lo pueda ver desde la parte externa del diente. ¿Por qué me gusta mucho este material? Porque incluso lo puedo estratificar. Aquí sale el provisional, lo tenemos completamente monocromático y que empezamos a jugar con los materiales, dijimos vamos a estratificar para darle una mejor forma, colocamos el single bond universal, lo curamos y empezamos a estratificar poco a poco ese provisional y el paciente se va bastante contento porque se va con un provisional que incluso se ve mejor que la restauración que ya traía. Eso es un gran reto. ¿Por qué? Porque lo que sigue tiene que ser muchísimo mejor. Vamos a hablar un poco de materiales de impresión y en esta ocasión yo creo que el grueso de nosotros es poder utilizar este sistema que es el Express XT. Este es un paquete, dice paquete como introductorio, esa es la traducción, un poco rara, pero tiene una masilla, tiene un cartucho, varios cartuchos, tiene una pistola, tiene un adhesivo y tiene diferentes puntas. Y también tiene su tiempo de trabajo y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de saber cómo se deben de manejar estos materiales. ¿Cuáles son las características, también brevemente por el tiempo, cuáles son las características de un material de impresión? Bueno, queremos que tenga una muy buena definición de detalle, queremos que tenga recuperación elástica, queremos estabilidad dimensional, isotropia, fluidez, flexibilidad y que sea hidrofílico. ¿Qué quieren decir todas estas cosas? Bueno, definición de detalle. La Asociación Dental Americana
dice que nuestros materiales de impresión deben de copiar al mínimo 25 micras. Esa es definición, ese es el detalle mínimo que debemos de tener. La recuperación elástica es cuando yo saco la impresión de la boca, hay una deformación y yo quiero que regrese a su forma original. La estabilidad dimensional, saco la impresión, se recupera y cuánto tiempo tengo para correr mi impresión, pues incluso tengo hasta 2 semanas con estos materiales. Pixotropia, esta es una propiedad física muy interesante y que no todos los materiales de impresión tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un material fluido y cuando pongo un material pesado sobre ese material fluido, lo va a hacer que sus propiedades sean muchísimo mejores y que se adapte perfectamente a la superficie. Y ustedes están viendo aquí en la foto inferior izquierda cómo el material pesado desplazó perfectamente al material ligero y se une. Pues yo no veo ningún escalón y a mí me tocó trabajar con diferentes materiales de impresión en donde quedan escalones, donde no hay una unión perfecta. Y yo sí los invito a que si van a pegarse a cierto material de impresión, pues lo hagan de la misma casa comercial, porque las propiedades químicas sí pueden cambiar de uno a otro. ¿Qué es la fluidez? O sea, cómo va a, valga la redundancia, a fluir el material de impresión, pero yo quiero que fluya y que se quede donde yo lo dejé, no que empiece a volar por todos lados, que sea flexible. Por ejemplo, el poliéster no es un material tan flexible y si yo tengo restauraciones de dientes inferiores muy pequeñas, cuando yo saco por impresión con el yeso, muchas veces se fracturan esas preparaciones. ¿Por qué? Porque el yeso también se expande un poco y el material, al ser tan rígido, no permite que podamos desplazar esa impresión y que sea hidrofílico. Nos han vendido durante todos estos años que hidrofílico quiere decir que va a absorber la humedad y los fabricantes o los vendedores panteoneros dicen va a absorber la humedad del surco, va a absorber la sangre y usted va a tener buenas impresiones. Esa es la mentira, es la falacia más grande que tenemos. Hidrofílico es simplemente que va a fluir cuando esté húmedo, pero en ningún momento va a absorber ni va a desplazar la saliva o el sangrado. Muy importante, para mí es muy importante que siempre que vayan a tomar una impresión coloquen un adhesivo. El adhesivo lo vamos a colocar de 5 a 15 minutos previo a la toma de impresión. ¿Cuántas veces no les ha pasado? A mí en lo personal sí me llegó a pasar que agarro una cucharilla de este tipo y al momento de sacar la impresión, si no le puse el adhesivo, mi material de impresión se queda en la boca y yo me quedo con la cucharilla en la mano. Y de repente decimos, bueno, pues vamos a acomodarla al fin que no se ha de haber deformado tanto. Eso es una impresión que ya no sirve. Indispensable, siempre que tomen impresiones, coloquen el adhesivo. Para mezclar nuestro material pesado, nuestra masilla, el Express estándar, el XT, necesitamos lavarnos las manos. Y eso es también como que un mito urbano de que el talco de los guantes, de que es lo que inhibe la polimerización de este material. Bueno, realmente son los sulfuros del látex. Los sulfuros del látex tienen en su composición, dentro de muchos que tiene, unos sulfuros que son los que realmente inhiben la polimerización de nuestra masilla. Y ahora para tomar impresiones, pues 3M acaba de sacar al mercado una pasta retractora astringente. Esta pasta tiene más beneficios que otras que hemos manejado con anterioridad, porque ellos han diseñado una punta que incluso está milimetrada, está calibrada a 3 milímetros, es Roma y puede entrar
relativamente fácil al surco gingival. La verdad es que en los meses que tengo de usarlo, como les dije con anterioridad, en el Protem 4, es al principio un poquito difícil, pero una vez que lo empiezan a dominar es algo que nos ayuda muchísimo. Aquí utilizamos una pistola como la que utilizamos para las resinas con pool y vean cómo se ve la punta hemostática, que tiene cloruro de aluminio para tener la solución astringente. Aquí vamos a ver un caso clínico, es el mismo molar superior que reportamos hace un ratito. Quitamos el provisional, ahí en la parte distal ustedes pueden ver un poco de inflamación. Cuando quitamos el provisional había un poquito de comida, entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. El fabricante nos dice que yo puedo utilizar mi pasta astringente con hilo retractor o sin hilo retractor. Yo en lo personal no les aconsejo en ningún momento que lo hagan sin hilo retractor, porque meter el material dentro del surco y lavar, la verdad es que la sustancia hemostática sí es muy buena. O sea, yo en mis preparaciones he visto un sangrado profuso y sí veo cómo la hemostasia se hace en muy corto tiempo. Colocamos alrededor del diente nuestra pasta hemostática, tenemos que esperar 2 minutos y cuando yo ya estoy listo para empezar a lavar, aquí es un trabajo en equipo. Todo lo que hicimos con anterioridad, el empacar el hilo, anestesiar al paciente, después colocar la pasta astringente, ya nos tomó por lo menos, ¿qué les gusta? Una media hora, 40 minutos. Bueno, en 1 minuto se va a resolver la toma de impresión. Cuando yo empiezo a lavar, le digo a mi asistente, empieza a mezclar la masilla. Mi asistente cuenta exclusivamente con 30 segundos para mezclar la masilla. Y eso es algo que cuando no sabemos los tiempos de trabajo es muy común que parece que estamos jugando con el Play-Doh y seguimos moviendo el material y cuando lo queremos llevar a la boca ya endureció. Entonces, muy importante, cuento solamente con 30 segundos y cuento con 60 segundos para poder inyectar alrededor de mi surco gingival, alrededor del diente, y es el mismo tiempo, 30 segundos que ya hubo el mezclado y al minuto la masilla ya debe de estar en mi cucharilla. Aquí no necesito cubrir el paladar, en ningún momento me interesa copiar la anatomía del paladar, a mí me gusta ponerlo como lo están viendo en herradura y de alguna manera es un poquito más cómodo para el paciente y al final sí se llega a copiar parte del paladar. Pero entonces vean cómo en 60 segundos estoy tomando mis impresiones. Desde que lavo mi pasta astringente o quito el hilo retractor, el paciente está, el asistente está mezclando el pesado y yo estoy inyectando, en 60 segundos se resuelve un resultado como el que vemos ahorita. Una vez colocado en boca, necesitamos esperar mínimo 5 minutos y también si ustedes viven en la costa, la humedad probablemente va a hacer que estos materiales polimericen muchísimo más rápido y si viven en Cuernavaca y tienen un buen aire acondicionado, pues sí tenemos los 5 minutos. Vean el resultado que obtenemos y así es como a mí me gusta ver mis impresiones, que yo tenga medio milímetro de profundidad, que tenga medio milímetro de anchura para ver perfectamente mi línea de terminación. Aquí el técnico dental no tiene ni por qué dudar ni tengo por qué pelearme para leer esos márgenes. Este es el central, el que también hicimos su provisional con el Protem. Quitamos el provisional, empaco mi primer hilo, empiezo a colocar mi pasta astringente. 2 minutos, ya sabemos los tiempos de trabajo.
y también vean la impresión que logro con la pasta astringente. Les digo, no es fácil. Al principio necesitamos practicar y acuérdense que la práctica hace al maestro. Las primeras impresiones no me salían como me salen ahora, pero sí es muchísimo más fácil y más a la gente que es como que un mito empacar hilos o que no le gusta el empacado de hilos. Esta es una muy buena solución que 3M nos está dando en la actualidad para la toma de impresiones. Ya tomamos nuestra impresión, mandamos al laboratorio nuestros trabajos. Tenemos que ser muy específicos en qué tipo de restauración quiera. Ustedes no pueden decir, hágame una porcelana. Ahorita hay muchas cantidades de porcelana. Entonces tenemos que ser muy específicos en qué tipo de restauración queremos. Y hoy vamos a platicar en cuanto a cementación del Single Bond Universal y del RelyX Ultimate, que son los que han llegado a México hace un par de meses. Y aquí lo más importante y lo que yo quiero que se lleven hoy y que lo mediten muy bien es que es un muy buen adhesivo y es un muy buen cemento. Y esto es porque tiene la tecnología BMS. Y la tecnología quiere decir que tiene un copolímero de Vitrebond. Ese va a ser el encargado de dar la adhesión a la dentina bajo diferentes niveles de humedad. Tiene el monómero de fosfato. Ese tiene propiedades de autograbado y adhesión, incluso a la circonia, a la lúmina y aleaciones metálicas. Y tiene el silano. Ya en el adhesivo tenemos silano y eso nos va a ayudar para las superficies de cerámica, de vidrio, sin tener que utilizar un primer por separado. Llega nuestra restauración de laboratorio y antes de probarla en boca necesitamos checar dos cosas. Una, los márgenes de la preparación, revisamos los lados, vemos nuestra restauración. De nada me sirve ver si está bonita por la cara cruzada o por la parte vestibular. Lo que me interesa es ver un muy buen sellado y la segunda es revisar la parte interna. Aquí, por ejemplo, del lado derecho vemos una restauración metálica donde tenemos porcelana en el margen y es una restauración que no vino con óxido de aluminio, no vino con el sandblast. Entonces, tenemos que tener comunicación con el laboratorio. ¿Cómo me estás devolviendo mi restauración? Si es una corona de disilicato de litio, ¿ya viene grabada? ¿No viene grabada? Si es una de circonia, ¿ya le diste óxido de aluminio? ¿No le diste óxido de aluminio? Porque eso va a ser muy importante para cuando tengamos que cementar. Quitamos el provisional, esta es la corona inferior que preparamos. Y para ajustar mis restauraciones, a mí me gusta utilizar en lo personal el AccuFilm, que es un papel articular de 21 micras. Y, por ejemplo, para las zonas interproximales hay unos sprays de diferentes colores en donde pintamos ahí y lo llevamos a la boca. Pero sinceramente es algo muy escabroso para mí, o sea, terminan sucios todos los dientes, luego quitar ese spray es un problema, entonces le quito un poquito de glaseado cuando no baja mi corona de primera intención, agarro mi corona con una tira que recortamos a la altura de la pared axial y la llevo a la boca. Es algo muy sencillo, algo muy fácil de hacer y ahí me va a marcar exactamente dónde no está bajando mi corona. Utilizo, en este caso, nunca utilizo diamante. Utilizar fresas de diamante para recortar caras interproximales, aunque sea un grano muy fino, la verdad es que es un crimen. ¿Por qué? Porque vamos a perder las áreas de contacto. A mí me gusta utilizar unos hules NTI,
tiene unos instrumentos, unos tools muy buenos, y vean cómo va de grueso a medio y a muy fino, y yo puedo ajustar perfectamente mi área de contacto y dejarla perfectamente pulida. Si ustedes ven la foto inferior del lado derecho, se ve muy pulida esa superficie, no glaseada, pero sí está perfectamente pulida. Regresamos a nuestro molar inferior, ahí estamos checando el área de contacto, y ustedes van a ver aquí la diferencia perfectamente de lo que es un papel como el Acufin de 21 micras y un papel de articular convencional que llegan, yo he visto papeles de 40 micras, hasta de 100 micras, o sea, es un crimen. ¿Por qué? Porque nos da datos falsos. Si ustedes ven la foto inferior del lado izquierdo y del lado derecho, los puntos que nos marca el Acufin es donde realmente la restauración está alta. Vean la fotografía del lado izquierdo y ahí hay muchos puntos fantasma. Con la práctica ahorita ya sabemos, o sea, cuáles son los que debemos de recortar. Si ustedes no quieren terminar rayando toda la cara oclusal de sus restauraciones, les recomiendo el uso de un buen papel. Vean aquí en la parte superior lo mismo. Vean todos los puntos fantasma que nos marca el papel, incluso se ve toda la parte vestibular como si estuviera estorbando, y este papel en específico está marcando exactamente los puntos. En la foto inferior ya vemos contactos oclusales parejos en toda la superficie, pulimos nuestra restauración y ahora sí estamos listos para cementar. ¿Qué sustrato tengo aquí? Tengo dentina. Todavía podríamos decir que es dentina sana porque la endodoncia se acaba de hacer apenas hace un par de semanas. ¿Cómo preparo la superficie? Es lo que les dije, si mi laboratorio no me la manda con óxido de aluminio, entonces yo tengo que tener mi aparato en el consultorio y vean la diferencia de las superficies. Una superficie se ve brillosa, otra se ve un poquito más opaca. Ahí es donde ya tenemos el óxido de aluminio de 35 a 50 micras, es la indicación, a 30 libras de presión. Después tenemos que limpiar toda esa parte interna, la lavamos muy bien primero y después le colocamos alcohol a toda la parte de la superficie de la circonia. Y se ha hablado mucho, mucha gente en un inicio quería grabar la circonia con ácido fluorhídrico y de repente a alguien se le ocurrió, es que debemos de eliminar toda la suciedad con ácido fosfórico. Bueno, el ácido fluorhídrico no le hace nada, ahora sí que no le hace bien ni le hace mal, pero nunca se les ocurra utilizar el ácido fosfórico porque definitivamente ahí sí vamos a perder mucho de la adhesión de la circonia a nuestro cemento. ¿Cómo vamos a preparar nuestra circonia? Bueno, ponemos unas gotitas del Single Bond Universal. No se espanten. Al principio también cuando yo vi este adhesivo y lo vi completamente amarillo, dije, ¿qué está pasando? Esto ya se echó a perder, o sea, esto no sirve. No, así es la composición química de este material. Vamos a colocarlo sobre el diente, sobre la restauración, la pared interna, y vean, por ejemplo, en la fotografía inferior del lado derecho, tenemos una gran cantidad, y eso sucede siempre que lo hacemos, no porque pongamos muy poquitito, coloquemos más, siempre van a quedar unas lagunas de material, y por eso es que las debemos de secar. Ustedes van a ver cuando lo sequen cómo empieza a botarse, cómo empieza a fluir, como si fueran unas olitas, y lo debemos de dejar completamente seco, como lo estamos, bueno, no seco, o sea, debemos de eliminar todo el adhesivo y debe de quedar nada más una superficie brillante. Para las restauraciones no vamos a polimerizar en este caso, sino lo vamos incluso a proteger de la luz.
Y con el diente tenemos dos maneras de tratarlo. Indispensable siempre quitar todo lo que es el biofilm y quitar la saliva, que en determinado momento puede ser algo que nos dañe la adhesión. Aquí a mí me gusta utilizar un cepillo con una piedra Pómex convencional. Vean, del lado derecho está perfectamente limpia la superficie. Yo aquí puedo colocar mi cemento en la restauración y cementar. O la segunda, que muchos operadores hacen, es colocar mi single bond universal alrededor del diente y ahí sí lo vamos a curar. Los estudios de 3M del doctor John Borges, o sea, dicen que no hay ninguna diferencia en hacer un proceso o el otro, que funcionan de la misma manera. El cemento viene en clicker, ese es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque nada más dispensamos el cemento en la restauración o lo podemos mezclar. Pero también tomemos en cuenta, yo tengo desde que estoy inyectando mi material 2 minutos para llevarlo a boca. Y ahí es cuando mucha gente dice, es que necesito cementar 8 coronas. Si quieren cementar las 8 coronas al mismo tiempo, en 2 minutos no es posible asentar perfectamente en la restauración. Entonces, mucho ojo. Con estos materiales, el tiempo de trabajo es de 2 minutos para llevarlo a la boca y asentarlo perfectamente. Y es por eso que no podemos hacer muchas restauraciones a la vez. Si ustedes se fijaron en la foto anterior, a mí me gusta colocar 2 hilos dentales. Yo les recomiendo que los utilicen sin cera y si pueden utilizar el de teflón es muchísimo mejor. Entonces lo dejo en las papilas de mis dientes adyacentes. ¿Por qué? Porque eso me va a facilitar muchísimo desplazar mi cemento en la parte interproximal. Si ustedes no tienen suficiente cuidado o están iniciando con este tipo de cementos a base de resina, tengan mucho cuidado porque después se vuelve toda una odisea poder eliminar el excedente de cemento. Aquí hay 3 maneras, puedo colocar 1 segundo, puedo esperarme 2 minutos para quitarlo, pero eso ahora sí, como decimos, es a gusto del cliente, como ustedes lo manejen. Vean cómo empezamos a quitar los excedentes y en interproximal voy a pasar mi hilo en la cara distal, en la cara inicial, y vamos a definirlo como que vamos a bolear cuidadosamente para eliminar todo el resto de cemento de esa superficie. ¿Y por qué hilo sin cera o hilo de teflón? Para no dejar ningún residuo precisamente de cera o de cualquier otro material en ese hilo dental. Es muy importante utilizar el gel de glicerina. ¿Por qué? Porque va a quedar una capa inhibida de oxígeno en la línea de terminación. Y esa capa inhibida de oxígeno mide 50 micras. Entonces ahí es donde podemos tener microfiltración, porque al principio el cemento es muy hidrofílico. Y aquí vemos una fotografía de cómo llegó ese diente después de su tratamiento de conductos y la restauración final en boca. Regresamos al diente anterior, que dijimos que siempre un central es una odisea para que queden bien. De hecho, no se veía tan mal ese diente, ahora sí que a una cuadra de distancia. El paciente no le gustaba porque estaba muy sobrecontorneado, porque se veía negro ahí en la zona gingival. Y aquí es donde tenemos que tener una comunicación con nuestro técnico dental. Si yo no le digo a mi técnico qué tipo de substrato tengo debajo de ese diente, entonces me va a mandar una restauración en donde se va a opacar el metal, en donde se va a traslucir lo oscuro del diente, donde se van a traslucir las pigmentaciones. Es muy importante la comunicación
entre el técnico, entre el dentista, para saber qué es lo que queremos obtener y qué es lo que el paciente quiere como resultado final. Lo mismo, revisamos nuestra restauración, la probamos en boca, una vez que ya hicimos los ajustes pertinentes, como lo vimos en la fotografía anterior, ya no lo vamos a describir completamente. Este es un disilicato de litio, este sí lo tenemos que grabar, lo vamos a grabar con ácido fluorhídrico a 9.5% durante 1 minuto. Vean cómo se ve una superficie tipo Higgs y colocamos el adhesivo de la misma manera, le colocamos aire hasta dejar una capa uniforme. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Como ya les dije, la tecnología BMS ya tiene el silano integrado, entonces yo no necesito hacer el primer previo a esto. ¿Por qué? Porque ya viene dentro del adhesivo. Aquí tenemos nuestro central, cómo empezó y el resultado final de esta restauración. Entonces, en este periodo tuve la oportunidad de compartir con ustedes paso a paso cómo debemos hacer una restauración. Para mí, el mejor consejo ahorita que les puedo dar es apéguense a tiempos de trabajo, aprendan cómo utilizar los materiales y la verdad es que nuestra casa comercial 3M nos da excelentes materiales para obtener restauraciones exitosas y realmente enamorarse de las restauraciones. Les agradezco que hayan escuchado, que hayan atendido este webinar y nos vemos pronto. ¿Cuánto fue? 56, 40.